Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, maestra. Sí, todo en orden. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos. Este, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy, pues vamos a ver lo que viene siendo el repaso de la materia. Eh, Prácticamente este repaso está enfocado, pues más que nada, a temario y tipos de reactivos que pueden encontrarse. Como siempre se los he dicho en muchas otras ocasiones, la mayoría de los reactivos, pues vienen siendo reactivos, ¿cómo les diré? Teóricos, a excepción de algunos cuantos que tienen más de un poquito de análisis, ¿sí? Pero de igual manera, me gusta comentarles que tampoco es que sean los reactivos más complicados del mundo. Muchas de las veces vamos a poder deducir la información. Ahorita si se me ve el ojo un poquito raro, lo traigo un poquito o un mucho irritado, jóvenes. Entonces ahí discúlpenme. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, el examen final, jóvenes, va a tratar prácticamente de lo que viene siendo todo el curso. Recuerden que comenzamos con los lugares geométricos en el plano, definiendo conceptos como el sistema de coordenadas rectangulares, sistema de coordenadas cartesianas y la ubicación de un punto en el sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿verdad? Aquí es importante, disculpen, aquí es importante recordar que cuando hablamos de el sistema de sistema de coordenadas, estamos hablando del plano cartesiano, que recibe su nombre en honor a René Descartes. Entonces es importante que recordemos también pues parte de su biografía de Descartes. Pues bueno, ¿qué es lo que hizo Descartes? Prácticamente, él planteó el plano cartesiano donde unificaba el álgebra con lo que es la geometría analítica. Gracias, Erika. Buenas tardes. Entonces, en el plano cartesiano, estamos hablando que tenemos dos ejes numéricos o, bueno, sí, como dos tipos de regletas, una en horizontal y una en vertical. ¿Quién recuerda cómo se llama el eje horizontal? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿No lo recordamos? Pues bueno, el eje horizontal recordemos que es conocido como el eje X. Y por otra parte, el eje vertical viene siendo el eje Y. Al eje horizontal también se le conoce como el eje de las abscisas. Y al vertical también se le conoce como eje de las ordenadas. En el centro del plano cartesiano, nosotros tenemos el origen de nuestro plano. Y el plano cartesiano se divide en cuatro espacios que se conocen con el nombre de cuadrantes. Se identifican porque vienen numerados válgame la redundancia, con numeración romana y se numeran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí los vemos. Cuadrante uno, 2, 3 y 4. Ahora bien, este plano cartesiano nos sirve para ubicar puntos en este espacio, ¿no? Ahora bien, los puntos también se conocen con el nombre de coordenadas o pares ordenados. Cuando hablamos de un par ordenado, recuerden que precisamente está ordenado de manera alfabética. Primero el valor en X y luego un valor en Y. Y esto es lo que nos va dando una idea de cómo se van marcando los desplazamientos en el plano a partir del origen. Recordemos que en el eje X vamos a tener tanto valores positivos vamos a tener valores positivos y negativos. Los positivos van a estar a la derecha en X.
y los negativos van a estar hacia la izquierda. En el eje Y los positivos van hacia arriba y los negativos van hacia abajo. Y siempre tendríamos que validar que los brincos del plano cartesiano sean exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Bueno, no necesariamente, perdón, pero tenemos que validar que en el mismo eje los brincos sean iguales. Por ejemplo, si aquí mi escala, si aquí yo decidí que este punto fuera el 1, entonces aquí tengo que continuar con el 2, aquí con el 3. No me puedo brincar desde el 3 hasta el 9 por un espacio equivalente. Tengo que cuidar siempre que vayan en en el mismo sistema de medidas, ¿sí? En negativos igual. Tiene que ir de uno en uno si yo así lo decidí. Mi escala tiene que ser uniforme por eje. No obstante, podemos cambiar la numeración o la escala de de lo que viene siendo el eje Y. Hacia arriba, por ejemplo, puedo decir que aquí tenemos 2 unidades, acá tenemos 4, acá tenemos 6, etcétera, ¿sí? Podemos variarlo siempre y cuando eh, sea en diferente eje. Entonces, este es el plano cartesiano que va a venir en tu examen. Recordemos que en el plano cartesiano nosotros también ubicamos lo que se conocen como lugares geométricos. ¿Y qué viene siendo un lugar geométrico? Un conjunto de puntos trazados en el plano cartesiano que siguen cierta estructura o patrón. Cuando hablamos de lugares geométricos, ¿cuáles son los lugares geométricos que conocemos, jóvenes? ¿Cuáles estudiamos en la clase? ¿Alguien los recuerda? La parábola, Parábola, perfecto, es uno de ellos, muy bien. La circunferencia, Circunferencia, excelente, Sebastián, muchas gracias. el elipse, Elipse, muy bien. La hipérbola, Hipérbola, excelente. Hipérbola, parábola, circunferencia, elipse. Y el primerito que estudiamos, ¿cuál fue? la recta, La línea recta, excelente. Muy bien. Estos fueron nuestros lugares geométricos. Para cada uno de ellos vimos cuáles eran sus formas, pero no solamente eso, vimos las ecuaciones también. Entonces, cuando hablábamos de problemas fundamentales de geometría analítica, lo que nosotros hicimos todo el curso fue describir puntos, cuáles eran los elementos de los diferentes lugares geométricos, cómo se trazaba, perdón, un lugar geométrico en el plano cartesiano y reconocer lo que vienen siendo sus ecuaciones. Eso es lo que hicimos durante todo el curso. Y pues aquí nos viene también, ¿verdad? Gráfica de una ecuación. Este, Vimos un método en especial que se llama tabulación. Ese lo vimos sobre todo en línea recta. Vienen algunos ejemplos orientados a la tabulación, jóvenes. Ahorita más adelante les voy a explicar más o menos cómo vienen esos ejercicios y pues cuáles son las estrategias para para trazar la gráfica de una ecuación. Recuerden también que hay ciertos lugares geométricos que nos daban alguna idea previa sin necesidad de hacer evaluaciones para trazar una línea, para trazar un gráfico, perdón. Por ejemplo, en la línea recta, veíamos que si, por ejemplo, la línea recta decía y es igual a x más 8, nosotros podíamos decir, ah, la línea recta es una línea recta que pasa por el origen, o podíamos decir, es una línea recta que pasa por la ordenada 8, y entonces donde estaba el 8 pues sabíamos que iba a pasar la línea recta. Sabíamos, por ejemplo, que si la pendiente era positiva, iba hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces, en base a esto, pues nosotros íbamos trazando, pues nuestra gráfica, ¿no? En este caso, por ejemplo, y es igual a x más 8, como la ordenada es 8, entonces sabíamos que esta línea recta debía de pasar por aquí y sabíamos que iba en esta dirección orientada hacia la derecha, como quien dice. ¿Por qué? Por la pendiente, ya que la pendiente es positiva. Entonces,
A eso nos referimos con este tema de estrategias para la gráfica de una ecuación. Y no solamente en la línea recta, fuimos viendo a lo largo del curso diferentes secciones cónicas y de cómo identificar pues lo que es el bosquejo, ya no propiamente la gráfica formal, pero sí un bosquejo de las gráficas. Vamos a ver. Vimos también el tema de longitud de un segmento de recta y con esto nos referíamos pues precisamente cuánto mide solamente un pedacito de la línea recta. Recordemos que cuando hablamos del segmento de recta, hablamos de un pedazo de la línea recta. Y entonces, en una línea recta que se supone debería de ser infinita, nos daban dos puntos, el punto A y el punto B. Y en base a ello, nosotros calculábamos la longitud o la distancia. Cálculo del área por medio de un determinante. Aquí nosotros veíamos, por ejemplo, que había líneas rectas que se interceptaban entre sí, formando ciertas figuras o polígonos entre ellas. Por ejemplo, veíamos una línea recta que cruzaba por tres puntos, punto A, punto B y punto C. Cada punto con su respectiva coordenada, ¿verdad? Ahí quedó medio chueco, disculpen. Vamos a imaginarnos que es un triángulo bien bonito. Entonces, cuando nos pedían calcular el área de la línea de estas líneas, perdón, el área interior, recuerden que cuando hablamos del área siempre es el valor de todo el relleno de la figura. Entonces, cuando queríamos calcular el área, nosotros utilizábamos la regla de Sarrus, eh, que venía siendo pues prácticamente una determinante. Y también vimos lo que viene siendo la división de un segmento de recta en una razón dada, haciendo referencia a que nosotros dividíamos la línea recta y lo expresábamos como una razón matemática, es decir, como una fracción. Entonces, esos vienen siendo lo que corresponde en este temario. Aquí es importante saber que en la longitud de un segmento de recta, por ejemplo, si les pongo problemas, van a ser problemas simples. ¿Qué quiere decir? Van a ser rectas horizontales o verticales. No te voy a pedir que calcules un segmento de recta de esta forma. No, ¿por qué? Porque la fórmula ya es más desarrollada y aunque yo sé que lo saben hacer, pues nos va a consumir más tiempo. Entonces, vamos a procurar que no sea así. Cuando hablamos del cálculo del área de un determinante va a ser más teórico, tanto este punto como la regla de Sarrus. Si les pongo algo ya va a ser nada más como que el paso final de la regla de Sarrus y ahí le voy a decir que calcule sustituyendo en la fórmula. Algo va a ser muy, muy simple. No va a ser que desarrolle el problema completo. De igual manera, con la división de un segmento de recta en una razón dada, va a ser más teórico. Pues bueno, vamos a ver qué tipo de problemas nos podemos encontrar. Aquí comenzamos con esto. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos ecuaciones lineales. ¿Cómo distinguimos la ecuación lineal? Primero, tenemos dos variables, variable X y Y. Variable X y variable Y. En estas ecuaciones lineales, al ser lineales precisamente, representan líneas rectas. Toda ecuación lineal representa una línea recta. Y nos dice aquí, por ejemplo, ¿cuál es la coordenada cuando la letra X toma valor de 7? Entonces, a nosotros nos dan la ecuación de la línea recta, nos dan un valor de X, de la coordenada X. Lo único que tenemos que hacer es sustituir ahora sí que en la ecuación, ¿no? Parte de lo que viene siendo el método de tabulación, sustituimos. Entonces, si nuestra ecuación es Y es igual a X menos 9, simplemente cambiamos la letra X por el valor que nos da el problema, que en este caso es 7. Y es igual a 7 menos 9. ¿Cuánto es, jóvenes? 7 menos 9. -2. Menos 2.
Perfecto. Ya una vez que encontramos el valor de -2, nosotros podemos contestar esta pregunta. Como nos habla de una coordenada, cuando la letra X vale 7, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? X7, Y -2. 7, -2. Esta va a ser nuestra coordenada y esta sería la respuesta correcta. Si vamos a suponer que en el examen tú te encuentras la respuesta B es igual a -2, pues sabemos desde este momento que aunque a ti te haya dado -2 en la evaluación, esta no es una coordenada porque la coordenada siempre debe de tener un valor en X y un valor en Y. ¿Sale? Entonces cuidado con eso. Vamos con el siguiente ejercicio. Y es igual a X más 4. De igual manera, hacemos la sustitución. La letra X va a cambiar por su valor numérico, que es 7. ¿Y cuánto es 7 más 4? 11. Perfecto. Siendo que la Y vale 11 y la X vale 7, ¿cuál es la coordenada? 7,11. Perfecto. Y entonces quiere decir que la línea recta con ecuación y igual a x menos 9 debe pasar por 7, -2. La línea recta con ecuación y igual a x más 4 debe pasar por la coordenada 7,11. A partir de esto tan simple que acabamos de hacer, y algo que les mencioné también acá, podemos nosotros trazar las gráficas de las líneas rectas que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos con, a ver si cabe aquí. La primer gráfica nos dice que debe de pasar por x igual a 7, -2. Quiere decir, aquí tenemos en x los valores hasta el 6, aquí llegamos al 7, muy apenitas. Entonces, aquí está el 7 y 2 hacia abajo. Aquí tenemos la coordenada que encontramos. Híjoles, pero maestra, aquí solamente tenemos un punto. Recuerden que para trazar una línea recta siempre requerimos 2 puntos. Entonces, vamos a hacer uso de lo que mencionamos hace rato, la ecuación y la ordenada en el origen. De acuerdo a la ecuación y igual a x menos 9, ¿cuál es la coordenada por la que debe pasar esta ecuación cuando x vale 0? ¿Alguien que sepa? -9. Y -9. Muy bien. En y menos 9. Bueno, aquí no se ve. Vamos a hacer una simulación. Vamos a suponer que aquí está el -7, -8, -9. Aproximadamente por aquí. Y entonces tendríamos que esta línea recta tendría este bosquejo. Más o menos así. Y ya sacamos 2 puntos facilitos. Vamos a hacer la otra gráfica. Aquí mismo. Ok. En el problema anterior dijimos que la gráfica debe pasar por 7,11. Entonces, donde x vale 7, aquí va a dificultarse un poquito más. La y vale 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ponerlo más o menos por aquí. De igual manera, recuerden que es un bosquejo, ¿sale? 7,11. ¿Ok? ¿Y por qué otro punto debería de pasar la gráfica y igual a x más 4?
En el Y4, maestra. Ujú. X0, Y4. Excelente, muy bien. Aquí pondríamos el segundo punto. Y su gráfica. En caso de que te encuentres alguna, alguna gráfica, jóvenes, por lo regular te voy a decir, por ejemplo, ahí voy, ahí voy. Si se, bueno, todavía tenemos unos 10 minutos. Si se corta, ingresamos en el siguiente enlace, por favor. Ah, no se trazó. Mm, mm, mm. Por lo regular siempre van a ser 4 respuestas de opción. Ok, aquí ya tenemos 4 respuestas de opción, ¿sí? Yo le voy a decir, de acuerdo, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a la ecuación y igual a x menos 9? Y entonces usted va a visualizar las 4 gráficas. Y usted me va a decir cuál sí y cuál no corresponde. O bueno, mejor dicho, cuál sí corresponde. Para ello podemos utilizar también, como quien dice, la regla de Descartes, ir descartando las opciones que sabemos que no corresponden. Por ejemplo, hablando de que esta que está aquí fuera la primera gráfica. ¿Por qué sí o por qué no corresponde a la ecuación y igual a x menos 9? Primero, ¿sí es la No, gráfica x menos, y igual a x menos 9 o no es? no, no es, maestra. No es, excelente. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué se les ocurre? Porque está marcado en el 4, viene siendo Y4. Ajá, exactamente. La ordenada en el origen es 4.
no coincide. La ordenada en el origen es 4. Entonces, esta opción no es, lleva tache. Ok. De las siguientes opciones vamos a decir que esta es nuestra opción número 2. Si es, no es, podría ser. No creo yo, maestra, porque son 2 puntos y tendría que haber otra ecuación. ¿Ok? Sí es. Bien, muy bien. Esta pensamos que podría no ser. Vamos con la siguiente, la ecuación número 3. Ver si está el lapicito, no. Ay, ecuación, gráfica número 3, perdón. ¿Es, no es o podría ser? Yo digo que no es, a pesar de que pase por el -9, la X es positiva, entonces debería ir a la derecha. Excelente, muy bien. Aquí la ordenada sí pasa por el -9, pero dado que la pendiente o la X es positiva, debería de estar al otro lado, es decir, orientada hacia la derecha. Muy buena aportación, Sebastián. Entonces, esta gráfica no es porque la pendiente de la gráfica es negativa. Esta gráfica corresponde a una pendiente negativa. Y entonces en la gráfica 4 tendríamos exactamente el mismo caso. La pendiente de la gráfica es negativa, pero además de eso, ni siquiera pasa la ordenada en el origen en el -9. La ordenada en el origen no es -9. Y entonces nos regresamos a la opción número 2. Coincide con que la pendiente es positiva. M es positiva. Ahí se escribió muy feo. Ah, caray, borré todos. Chihuahuas. No le sé aquí. Por eso siempre se los pongo de otra manera. Pero bueno, aquí sabemos que la pendiente es positiva. La pendiente está relacionada con la letra X. Y vemos también que cruza por -9. Y eso nos los indica este valor de aquí. Entonces, por eso sería la opción número 2. Entonces, cuando tengamos este tipo de gráficas, esas son pues lo que podemos tomar en cuenta para distinguir cuál es la gráfica correcta. Les mencionaba que cuando hablábamos de la longitud de un segmento de recta, pues íbamos a tratar de hacerlo simple, es decir, pues simplemente líneas rectas, ya sea verticales u horizontales, para que no nos tengamos que meter en tanta fórmula. Aquí, por ejemplo, tenemos una línea recta, aquí tenemos punto A y aquí tenemos punto B. Y si me preguntan de la longitud de la línea recta, ¿cuál sería, jóvenes? 9. 9, excelente. El segmento AB tiene una longitud de 9. ¿Cómo se determina fácilmente? Pues contando. Contando los espacios. Mándeme, Ari, no, casi no la escuché. Contando los espacios, maestro. Exactamente, muchas gracias. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí que como le hacíamos en secundaria o hasta en primaria con ranitas, ¿no? Con los brinquitos. Y ahí está.
Entonces, eso podemos encontrar en segmentos de línea recta. Ya cuando nos metemos un poquito más en el estudio de los elementos de la línea recta, vemos la definición de línea recta como una sucesión de puntos infinitas, siempre en una misma dirección. Vemos lo que viene siendo la fórmula de la pendiente. Sabemos que la pendiente se representa con la letra M. Vemos la interpretación geométrica de la pendiente, que se relaciona con lo que nos mencionaba aquí Sebastián, pues nos dice si la pendiente es positiva, es negativa, si va hacia la derecha, va hacia la izquierda. El ángulo de inclinación, que también se relaciona con su pendiente. Aquí vimos que